la invitación para participar en este evento, en especial al doctor Alonso Valencia y obviamente a nuestra anfitriona principal, la hermana Patricia Durán. Yo les voy a ofrecer a ustedes mi comprensión, mi reflexión en torno a lo que considero han sido las experiencias y aportes historiográficos y metodológicos de la historia regional de Colombia, un poco para mirar y también identificar cuáles han sido esas líneas de investigación, cuáles han sido esos nuevos conceptos o teorías y también cuáles han sido las innovaciones metodológicas, y al mismo tiempo para ofrecerles también una mirada bastante panorámica de lo que es el estado de la historia regional de Colombia a partir de lo que podemos analizar en el Sistema Nacional de Investigaciones y en el Sistema Nacional de Comunicaciones de Geociencias. Es un poco como para situarnos en qué lugar nos encontramos. Y probablemente que cuando hablamos de historia regional y sobre todo de una disciplina, es necesario de alguna manera considerar aquí las palabras de nuestro Nicolás Benítez cuando señalaba que la historia regional es una ciencia, y como tal pues también tenemos que mirar hasta qué punto ha evolucionado esa ciencia en el medio colombiano. Yo creo que aquí hay que señalar que a pesar de la influencia de las grandes corrientes historiográficas occidentales, como la escuela francesa de análisis, como marxismo, historicismo, indudablemente que hay pues, grandes limitaciones. La percepción que tengo es que, por ejemplo, en el caso de la influencia francesa, no obstante esa vasta experiencia y tradición en torno a enfoques de historia total, sobre todo miradas interdisciplinares, lo que hay de alguna manera muchos de nuestros estudiantes de pronto es un cierto rechazo a la interdisciplinaridad. Pienso yo que se ha tomado como un sesgo hecho de dialogar con otras disciplinas, y también el hecho también de institucionalizar ciertas técnicas. La idea de que cuando dialogamos con otras disciplinas estamos prestando otros conceptos, creo que ha limitado bastante esa mirada y esa necesidad de innovar metodológicamente en nuestro tema. Estoy hablando, digamos, de lo observado programas de pregrado, programas de posgrado, programas de maestrías y doctorados, y también, no obstante, el impacto del marxismo y de sus diferentes tendencias historiográficas. Es evidente que se intentó hacer miradas desde una perspectiva ortodoxa, y probablemente que se cayó en un sesgo ideológico de interpretación del desarrollo social y económico, pero también a un problema que fue el desconocimiento del potencial de las escuelas primarias. Pero yo creo que hay que resaltar aquí, ante todo, es la valoración que se ha dado al análisis de la historia social, sobre todo de grupos emergentes, grupos que realmente no eran visibles dentro de la historiografía tradicional. Y también cuando miramos el impacto del historicismo, creo que también se ha caído un sesgo que gira en torno a la falta de claridad sobre el concepto del positivismo. Indudablemente que con el tiempo se ha pensado que hacemos investigación precisamente es investigar, es decir, en contacto con los archivos, pero realmente lo que se ha hecho es un poco desconocer una metodología de aprendizaje, como por ejemplo la aprehensión de la técnica dialéctica, que es más importante y fundamental en la disciplina histórica, y también un cierto sesgo
análisis y reflexiones sociológicas y miradas, obviamente, de problemas y objetos de estudio más cercanos a la historia del tiempo presente y la historia contemporánea. Creo que en ese sentido, pues sí, se ha desarrollado una intención autodidacta, muy propia de la individualización del quehacer dentro de nuestra disciplina, pero en estos tiempos de revolución de las comunicaciones y de la era digital, creo que nuestros estudiantes también tienen un problema y es el poco acercamiento que han tenido hasta el momento y la poca implementación a sistemas de información que permitan una mejor digitalización de la información, que permitan una cuantificación y también incluso la organización de tecnologías, como por ejemplo una cámara fotográfica o por ejemplo lapiceros láser para escanear documentos que muchas veces no se pueden fotocopiar o incluso fotografiar. Creo que esto es un punto de partida autocrítico que les quería referenciar para decirles que de todas maneras indudablemente hay unos aportes muy interesantes que no necesariamente vienen de nuestra disciplina, porque la profesionalización es muy reciente, data de los años 60 a la fecha, indudablemente que hay avances muy interesantes en el país en la actualidad, pregados de historia, hay una proliferación de programas muy importantes y una proyección de información de cuadros que van indudablemente a contribuir a la creación de historias locales y regionales, de historias nacionales. Pero los primeros ensayos de historia que se hicieron en el país pues tuvieron un carácter nacional y sobre todo tuvieron una relación con la geografía, con la estadística y con la política administrativa de las regiones. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Feliciano Montenegro, de Rafael María Abad, con sus tratados que realmente fueron considerados unos apéndices de una zona de geografía o de estadística, o también el caso más cercano, el tratado de geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia en Colombia, elaborado por Manuel William en 1885, o el Europa en geografía de historia del Quindío en 1982. Ellos eran muy conscientes de que no eran tratados científicos en el sentido literal de la palabra, porque no se podía hacer base a noticias y algunos datos estatales, sino más bien fue una intención de hacer una historia institucional regional, una historia política, administrativa, que fuera como identidad a eso que se podía llamar en el momento Estado, que después se pudo llamar departamentos. Sin embargo, ya es en otra generación por algunas, digamos, expansión de la frontera agrícola y digamos, el asentamiento de nuevas comunidades y fortalecimiento de estas localidades que se van a crear, digamos, proyectos o digamos, vamos a tener una generación interesada en historias locales. Eso lo decíamos en Caldas, con algunos ejemplos que se dan hacia los años 20, hacia los años 30. También se evidencia con el papel de las academias regionales de historia, que tienen, digamos, una importancia, digamos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y que permite una proliferación de centros locales, departamentales, que buscan, ante todo, lograr esa identidad de lo local, de lo regional, pero también en un proyecto común de mediación. Yo creo que no hay que desconocer algunos aportes que serían para la profesionalización de la disciplina en nuestro medio. Y quiero referirme aquí al caso de Antonio García con su geografía económica de Caldas, que fue en realidad
un trabajo de grado para obtener el título de abogado en 1937. Y de allí resulta algo muy interesante, es que la primera condición que coloca así la asociación de tesis es la de no hacer una historia de modo oficial o de modo tradicional, es decir, aquella que estaba apoyada con datos estadísticos oficiales, y la intención con romper, digamos, con ese estilo, con esa tradición, fue en función en sus propias palabras, de crear una historia de la totalidad de la región caldense. De hecho, pues hasta hoy ha sido muy difícil superar esa experiencia desde la perspectiva regional, sin discutir que ya los proyectos estatales hacia los años 30, hasta los años 40, donde realmente con el apoyo de la Contraloría de la República se elaboraron una serie de volúmenes sobre la geografía económica de Colombia, pero con énfasis regionales, donde se vieron favorecidas regiones como el Caribe, como el Chocó, como el Putumayo, como el Tolima, por ejemplo. Pero estos son simplemente evidencias sobre cómo habla de la profesionalización de la disciplina. El acercamiento a la geografía y la economía fueron como las experiencias que nos acercaron a la idea de construir una historia regional. Por eso pienso que la innovación ha venido más desde otras disciplinas, y quiero destacar aquí el aporte de geógrafos, de economistas, de sociólogos que han innovado realmente con experiencias metodológicas propiamente dichas, y que nos han ayudado a cambiar el imaginario de la región que tenemos del país. Y aquí quiero resaltar, por ejemplo, desde la geografía, los estudios cartográficos, ecológicos, ambientales del maestro López Tobul, a quien consideramos el padre de los estudios geográficos modernos en Colombia, y quien es un continuador de la obra geográfica del maestro Agustín Coraz, que tuvo como objeto pues, levantar un mapa fotográfico de cada una de las 36 provincias que existían, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX. Y es gracias a ese trabajo que se imprime por primera vez un mapa de Colombia basado en sus resultados. Y ahí que hacia 1889 se publica el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia, que comprende 21 mapas históricos, físicos, políticos y administrativos. Y es aquí donde se imprime de cierta manera una idea de que Colombia es un país dividido en dos grandes regiones: la región montañosa, que es la región donde está el poder central, y la región oriental, es decir, todo lo que es la Orinoquia, la parte llana, donde lo que se avisó es el progreso, la base del futuro de este país. Esa es la visión que se tenía, digamos, a finales del siglo XIX, y es ahí donde, digamos, Ernesto Bull recoge todo ese legado, y el aporte que él va a hacer es hacer entender de la perspectiva geográfica una visión más social, pero una visión también estrictamente geográfica, en términos de entender las regiones y subregiones naturales del país. Es decir, que Colombia no solamente son dos grandes espacios, sino que esos grandes espacios están divididos por regiones que tienen que ver con el asunto del clima, que tienen que ver con el tema del medio ambiente, pero que también tienen que ver con las migraciones internas que hemos tenido en Colombia, y obviamente pues, con el análisis de todas estas zonas climáticas. Ese es un aporte que tal vez lo hemos olvidado, porque también nos centramos durante varios lustros, ya en el siglo XX, en toda su influencia, de algunos colonialistas como James Patterson,
por su famosa colonización antioqueña del occidente de Colombia, que también tiene de alguna manera una base de construcción geográfica y otros textos, digamos, como el de Robert Cruz sobre el desarrollo económico de Antioquia, que fueron aportes que fueron asimilados de manera general por muchos historiadores académicos universitarios, en función también de implementar esa historia regional, específicamente en los casos de Antioquia y de María en su momento. Pero también hay otros aportes de la sociología, mucho antes de que los historiadores profesionales o los profesores de historia hablaran de historia regional. Fueron las experiencias de Fasola que innovaron en este campo. Y aquí hay que destacar esa estrategia metodológica que él denominó de investigación participativa, que pretendía no solo conocer las necesidades sociales de una comunidad, sino también agrupar esfuerzos para transformar la realidad con base a las necesidades sociales. De principio fue una estrategia que fue asimilar el Plan Nacional de Rehabilitación que se dio en Colombia en los años 80 y que fue lo que nos acercó a regiones que estaban categorizadas como regiones de colonización, regiones de enclave, regiones de descomposición completamente. Entonces, es con esa estrategia que hay ese acercamiento a las regiones de frontera y por primera vez se involucran las comunidades. Estuve hablando de más de 300 municipios en el país con la intención, obviamente, de lograr construir a través de la técnica de entrevistas, en su momento que lo llamaban fuentes orales, para crear esos desarrollados y esos imaginarios que tienen una mayor identidad. En todo caso, Fasola propone el análisis cualitativo, descriptivo y analítico para crear, digamos, esa comprensión, esa acción participativa, también esa construcción, con una agregada adicional, es que siempre que hacemos investigación en las regiones o en las comunidades, hay que hacerlas con mucha seriedad, pero también con mucha dedicación y con un componente muy importante que es también hacerlo con mucho cariño y con mucho amor por lo que se está haciendo, obviamente por el aporte que se está constantemente desarrollando en contacto con las comunidades y que indudablemente pues eso genera un efecto y una valoración positiva por parte de los miembros de las distintas comunidades. Aquí lo interesante es que Fasola concluye, no obstante la hermenéutica que él sugiere dentro de la estrategia, es que la ciencia es política. Digamos que no hay un sector de hablar de neutralidades normativas o de objetividad por esa misma participación y por esa misma digamos, dinámica de interacción que se da. Por eso, este ejemplo hay que relacionarlo con un contexto político, ¿no? Y es que por esa época también desde la educación, desde la sociología, se crearon, digamos, estas estrategias y nuevas formas de hablar de historia regional y local. Ahora, hay otra experiencia como es la de nuestros economistas de los años 70, especialmente cuando se interesaron por analizar los procesos que, por ejemplo, identifican a un país como un país agroexportador especializado en la producción de café. Eso es una de las rasgos distintivos de Colombia en el siglo XX. Y los economistas entonces van a acudir a estudios de caso con la intención de convertirlos en modelos regionales extrapolables para crear hipótesis generalizantes, ya escritas en un marco de historia regional, pero también con la intención de
aproximarse a una idea de una historia económica nacional. Eso realmente pues creó ciertas definiciones o distorsiones. Ustedes saben que pretender generalizar una compleja realidad como la del caso colombiano a partir de un caso específico y muchas veces con ciertas limitaciones metodológicas, por ejemplo, la falta de fuentes primarias, de fuentes de información, la falta de más trabajo de campo, pues, puede generar distorsiones también y inversiones. Pero no hay que desconocer que fue un fenómeno muy importante y valorativo en términos de la creación de conocimiento y de miradas distintas de lo regional en un país que lo necesitaba, porque si contamos el periodo entre 1950 y 1987-88, la frontera agrícola colombiana se expandió de 18 millones a 32 millones de hectáreas. Fue un periodo, digamos, de un crecimiento de la frontera agrícola de promedio anual del 2.1%, que comparativamente con casos de Brasil o Argentina o de otros de América Latina, pues fue la más alta de la época. Entonces, es indudable que ese fenómeno historiográfico, además que responde también a otras preocupaciones, el problema de la cuestión agraria, todos estos proyectos de reforma que también en cierto momento se liberaron del Estado, pero no tuvieron el impacto necesario. Creo que son experiencias que confluyeron en una serie de reflexiones por parte de historiadores de la época, provenientes de otras disciplinas, para pensar sobre el quehacer de los historiadores, para plantearse y cuestionar también cuál es el papel que desempeñamos en nuestro trabajo cuando hablamos de historia local y regional, y para también determinar hasta qué punto nosotros con historias locales y regionales podemos también aportar a la construcción de una historia nacional. Creo que el debate fue bastante interesante, bastante positivo, y creo que esas son las experiencias de otras disciplinas más significativas, que es importante que las tengamos en cuenta cuando pensemos de alguna manera en ese enfoque tan importante para nuestras regiones y para nuestras ciudades, como es precisamente la historia regional. Ahora, hay una serie de reflexiones teóricas sobre su importancia, ya señalé la de Manuel Benítez, en el sentido de reconocer que hacer historia regional es algo muy complicado, eso es una ciencia, pero también en el sentido de que se hacen algunas recomendaciones, como por ejemplo, es necesario distinguir y valorar también todo lo que es el componente local, y también muchas veces superar ciertos prejuicios. Realmente nosotros tenemos que reconocer que la historia de una región o una localidad, las primeras historias son tan antiguas como la formación del quehacer histórico, y por eso siempre lo que se puede analizar en términos de los cambios de comprensión y de conciencia de los regionales cuando miramos precisamente esas nuevas estrategias, esas innovaciones de orden teórico, de orden metodológico, inclusive por los aportes que se hacen ya de una dinámica de profesionalización en el ámbito universitario, o también, digamos, de la creación de conocimiento que se da de las academias regionales o los centros de historia. Así que pues, la historia regional requiere también de orientaciones precisas y flexibles, bien limitadas, tanto para quienes enseñan historia como para quienes investigan, ¿no? Porque hay que reconocer que es historiador aquel que investiga, pero también es historiador aquel que lo transmite.
historiador o el difusor de conocimiento histórico también tiene una responsabilidad muy importante debido a la interpretación, debido al grado de elección que puede tener, y en ese sentido pues se debe ser bastante cuidadoso, se debe ser bastante riguroso. Ahora, es indudable que una buena historia regional ayuda a conocer las características de la zona, del origen, de la naturaleza, de los problemas, y es válido que nos ayuda a comprender y a crear una verdadera historia nacional, que nuestro país lamentablemente no se ha creado por diferentes razones, digamos. La primera tiene que ver con el proyecto de institucionalización de la Secretaría de Historia y la asimilación de una construcción indudablemente historicista en función, obviamente, de una historia continental, una historia adulta, pero también hay que reconocer que no ha sido, digamos, después de eso, o el Estado no ha tenido prioridades en términos de crear, digamos, apoyar grandes proyectos que posibiliten crear esa conciencia histórica en la totalidad de la sociedad colombiana. Hay algunos proyectos interesantes, unas experiencias muy positivas a nivel regional y a nivel nacional, patrocinados por el mismo Estado, que han tenido efectos de popularidad, de participación a nivel de estudiantes, de colegios, de escuelas también, y de gente del común interesada sobre todo en lograr esa identidad de lo local y con ello pues, contribuir a una mejor comprensión de estas raíces arquitectónicas. Ahora, aquí la pregunta importante es también definir ese marco espacial y sobre todo tener mucha claridad en lo que significa y en lo que delimita una región histórica. Hay que recordar que hacia los años 70 también consideraba que esa emergencia del concepto de región que se debía al agotamiento de ciertas categorías de análisis, como por ejemplo lucha de clases, partidos políticos, etc. Pero hay diferentes mirar por qué es importante conceptualizar en torno a la región. Algunos lo han considerado porque precisamente tiene un fuerte componente cultural, otro porque tiene un componente social, pero también hay miradas que articulan el tema de lo regional de una concepción política. Eso son probablemente pues, posturas en un escenario donde hay una necesidad de convergencia o de giro hacia la historia regional, pero que sirva indudablemente como punto de referencia básico para la historia nacional. Creo que en ese sentido tenemos que considerar que el debate pues, ha sido muy limitado en términos de la construcción de teorizaciones que realmente aporten para la definición de qué podemos nosotros hacer en función de una síntesis de historia regional y de historia nacional para que puedan ser de alguna manera subsumidas en una perspectiva de proyecto de nación, de límites a la divergencia. En todo caso, tenemos una historia muy interesante donde hay convergencias de proyectos político-administrativos, hay proyectos de agregación que nos han de alguna manera posicionado como un país, el país colombiano que somos en la actualidad, pero también nos ha identificado como un país de regiones, con forma de ser, y por eso con mucha naturalidad y a veces con mucha realidad y crudeza, diría yo,
hablamos del sentir de ser, que somos indistintamente la región, es decir, nos identificamos fácilmente con nuestra calidad de mayunos, antioqueños, santandereanos, etc. Son realidades que nosotros tenemos y que igualmente tenemos que seguir trabajando mucho más para poder seguir aportando no solamente a la creación de conocimientos, sino también para poder comprendernos mejor como colombianos y como país. Digamos que después de todo esto, lo que me planteé fue entonces mirar en el escenario colombiano cuál es la tendencia actual acerca de la productividad académica, con énfasis en estudios regionales y locales, que se pueden evidenciar en las revistas universitarias. Distintivamente se están categorizadas o no en conciencias y también en la producción de libros de investigación en las últimas décadas. Eso con la idea de mirar entonces cuáles son esos departamentos, cuáles son esas zonas, esas regiones, esas localidades que son, digamos, el mayor foco de atención en los trabajos publicados. En Bogotá pueden estar situados en Antioquia, pueden estar también en Cali, en el Valle del Cauca. Eso creo que es un matiz bastante interesante que debemos considerar. Además que, recuerden ustedes, hasta los años 80 hablábamos de la importancia de las historias regionales y todas estas promesas que se derivaban de la creación de los programas de pregrado, que tienen sus antecedentes de los años 60. Pero la realidad hoy es que prácticamente en artículos, resultados de investigación, el 60% de la producción que nosotros identificamos son historias regionales y locales, incluidas las regionales y las interregionales, y tan solo un 40% plantea problemas de carácter nacional. Aquí hay un inicio muy interesante, ¿no? Y es que indudablemente la zona de mayor productividad para enfoques nacionales pues es el distrito capital, es decir, Bogotá, donde se plantean estas propuestas y se han aprobado proyectos de publicación. Pero Bogotá, además de ser líder en eso, también es líder en enfoques regionales, con una particularidad en el contexto nacional, es que cuando vemos la zona oriente, es decir, los departamentos de Santander, allí es bastante significativo las publicaciones sobre enfoques nacionales. Hay otra situación que hay que resaltar, como para analizar esto, es que es muy favorable el lugar de las escuelas regionales en la zona caribe y en Antioquia. También hay que resaltar que las zonas de mayores regiones de mayor posibilidad de comparación, o por lo menos que han sido más comparadas, son precisamente el distrito capital y son también la Orinoquia. Y algo que encontré también interesante es que tenemos una idea de que Antioquia lidera la manera por su propia identidad regional, estudios regionales, estudios locales, y lo que encontré aquí es que hay un liderazgo caribeño en estos momentos en cuanto a estudios locales que es seguido con la tradición de Antioquia. Así que, grosso modo, tanto el distrito capital como el Caribe colombiano son en este momento escenarios muy interesantes en cuanto a la productividad nacional. Para finalizar con con este panorama, también hicimos un análisis sobre la producción, pero no de artículos, sino de libros de investigación, que es lo que se está produciendo en los últimos 10 años, en 2002 hasta 2012, y allí también encontré otra gran sorpresa, y es que los estudios regionales y locales prácticamente abarcan el 91% de la producción de los últimos 10 años. Proyectos de perfil o de enfoque nacional tan solo el 9%. Y esto es un llamado porque encontramos unas particularidades también, y es que nuevamente la zona del Caribe, y en este caso también el departamento de Boyacá,
son las regiones con mayor producción monográfica. Hay que resaltar que pues, el Caribe lo componen varios departamentos, mientras que Boyacá realmente se ubicó de manera aislada, porque efectivamente ya está sucediendo algo muy interesante y creo que, aparte de los antecedentes que existen en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tuna, que es precisamente la primera universidad de haber logrado la aprobación de un programa de maestría hacia la generación 73 y donde se desarrollaron muchos proyectos de carácter nacional, pero también intenciones de crear centros de estudio en el Casanare, por ejemplo. Hay una gran cooperación con la Academia de Historia, la Academia Boyacense de Historia. Creo que aquí hay un panorama interesante que permite señalar que esas alianzas entre universidades y academias está siendo fructífera, digamos, por la convergencia, obviamente, de intereses, pero sobre todo de lograr nuevas estrategias y formas también de cooperación, ¿no? Que supera bastante esa discusión política y ideológica que se llevaba hace los años 70 entre académicos y universitarios. Y me llamó también la atención el caso de la zona de la Tolima, donde indudablemente también está jugando un papel bastante interesante de los años 80 para acá, que también es la Academia Universitaria de Historia y también la Universidad Subcolombiana, proyectos de publicación, digamos, de gran impacto. Es decir, estamos hablando de obras en 7, 8 volúmenes con historia regional del departamento, pero también estamos hablando de nuevas estrategias de comunicación, es decir, se está superando el tradicional, digamos, forma de comunicación impresa escrita y ya se están implementando, digamos, formatos digitales, hacer historias más amables a través de fuentes audiovisuales, de tal manera que la comprensión hacia esos nuevos enfoques y miradas sea más accesible a las nuevas generaciones. Creo que aquí es indudable, pues, y es muy sobresaliente entonces esa producción en estos departamentos. Yo creo que esto es ante todo una intención de contextualizar lo que está sucediendo en este momento. Obviamente hay limitaciones en cuanto a las cifras. Yo pues, he advertido que se limita mucho a la visibilización que nosotros encontramos de los trabajos, no solamente de los sistemas de conciencias, sino también lo que nuestras bibliotecas universitarias nos ofrecen a través de las bases de datos que existen. Falta mucho por hacer. Una de esas tareas es precisamente valorar, digamos, un poco la perspectiva de esta tendencia y probablemente después de este boom de historias regionales que vemos en el país, la pregunta es ¿y qué vamos a hacer con la historia nacional? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo, por esa vasta exposición. En cuanto a nuestros saberes se refiere, estamos en un encuentro de experiencias y nuevos enfoques educativos en el área de ciencias sociales. Me alegra mucho que cada vez el auditorio se vaya llenando más y más de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. De verdad, gracias por estar acá.